compañero de AMPI Acapulco, y además que es alguien que tiene una gran trayectoria en el sector inmobiliario y además muy preparado. Hoy vamos a platicar con él los factores que influyen en el valor comercial de tu inmueble, con el arquitecto Ricardo Ramos. La verdad es un tema que, bueno, hay mucho de qué hablar, es una charla que pudiera ser muy larga. Ricardo, te doy la bienvenida Sí, y bueno, que aquí sepan todos que ya estamos listos para iniciar esta charla. Voy si me das unos minutitos, a compartir aquí que claro, ya estamos en vivo. Y bueno, pues que claro. nos cuentes un poquito, pues en dónde estás aquí en Acapulco, que también estás en una franquicia de Remax y bueno, pues todo lo que tú haces. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, pues obviamente estamos aquí, digo, somos compañeros y amigos de AMPI Acapulco. Soy especialista en evaluación inmobiliaria, orgullosamente egresado de la UNAM. La verdad es de que es para mí un gran placer el poder compartir con ustedes. Eh, Pertenezco a la franquicia de RIMAX, estamos en la oficina de RIMAX Bay y queremos tocar un tema que es, creo yo, de suma importancia para hacer una sinergia entre evaluadores y asesores. Excelente, creo que esto que acabas de decir es súper importante. ¿Sabes por qué? Porque finalmente a veces eh, la gente quiere ir por la vida como solito, pero yo siempre creo que debemos de tener equipos de poder. ¿Esto qué son equipos de poder? Hacer sinergias con toda la gente que es especialista para lograr con éxito el poder tener o hacer el cierre de la venta de tu casa o dar una asesoría. La verdad, a veces no necesariamente en ese momento se venda, pero nosotros como asesores debemos de brindar una asesoría realmente respaldada y bueno, pues a veces tenemos que consultar al especialista porque Por son supuesto. características muy, muy importantes. Por aquí te estoy compartiendo ya la liga, Ricardo. Eh, Vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es el Ujú. valor comercial de un inmueble? Correcto. Mira, de hecho, el valor comercial lo vamos a entender siempre en términos monetarios. Va a ser la cantidad más alta expresada en pesos, en este caso, en la que se intercambia un bien inmueble, en este caso, porque pueden ser bienes muebles, pero en este caso estamos hablando de bienes inmuebles. Estamos hablando de que es un mercado abierto, un mercado competitivo, sin presiones, un mercado en el cual no existe presión para ninguna de las dos partes y están los inmuebles expuestos y los compradores también que están listos para comprar. Entonces, el valor comercial siempre va a ser ese valor de cierre, ese valor de venta, ese valor en el cual se va a intercambiar ese bien. Oye, ¿y el Entonces, valor es muy importante. comercial va a ser el mismo valor del avalúo? Buena pregunta, muy buena pregunta. Precisamente de aquí surge la idea de tener yo mis dos cachuchas, mi cachucha de evaluador y mi cachucha de asesor. Eh, en teoría debería de ser, en teoría tiene que ser el valor comercial, el valor de cierre del avalúo o el valor de la compraventa como tal, debería de serlo. Sin embargo, eh, hay ciertas variantes matemáticas que utilizamos en los avalúos que el mercado no siempre te va a reconocer y ese es, yo lo reconozco ahí, un parte de la gran experiencia que podemos aportar los asesores. Entonces, lo ideal es que sí coincida. Lo ideal es de que el avalúo refleje lo que nos dice el mercado y es lo que quiero que seamos expertos en tomarle el pulso al mercado. Oye, Ricardo, y entonces, finalmente, el tema de un avalúo y una opinión de valor, ¿en qué difiere? O sea, porque muchas veces nosotros como asesores le decimos, señor, le hago su opinión de valor, y él me dice, no, yo quiero un avalúo. Ah, Entonces, ok. ahí, pues tú que eres el especialista, ¿en dónde está la diferencia? Y realmente sí es importante tener un avalúo más que una opinión de valor para poder tener o captar una propiedad. Bueno, diferencias entre opinión de valor, también llamada estimación de valor, y avalúo, en esencia es más por formato. Cuando está bien elaborada una opinión de valor, una estimación de valor, vamos a llegar al mismo que el avalúo. Es decir, el procedimiento de saber comparar, el procedimiento poder tener en el mercado abierto,
tus inmuebles con el cual vas a comparar tu sujeto, va a ser exactamente el mismo. Entonces, si me preguntas la diferencia, es que en la estimación de valor, digamos, quitamos toda la paja, paja entre comillas, o sea, quitamos y nos centramos específicamente al valor comercial. ¿Qué pasa con el avalúo? El avalúo, la diferencia es que tiene diferentes propósitos. Los vas a encontrar avalúos para traslado de dominio, puedes encontrar un avalúo de crédito, que es probablemente al que te estás refiriendo, que sí llegamos al valor comercial, pero lleva todo un formato y todo un conjunto de información que lo hacen también calificar la habitabilidad de la vivienda. Nos enfocamos en otros temas más específicos porque recuerden que va a ser garantía. En caso de incumplimiento del pago, el inmueble está hipotecado. Entonces, por eso hacemos un estudio un poquito más profundo. Pero la parte central del avalúo, con la estimación de valor, no debería de variar. Es el mismo procedimiento. Y precisamente por eso es que los asesores que podemos dar una opinión de valor, los asesores que podríamos dar un estimado bien fundamentado, podemos llegar a un valor muy cercano precisamente al valor comercial, muy, muy confiable como un avalúo, pero no tiene el propósito de ser, digamos, garantía de crédito en este momento. Simplemente le estamos dando el valor de referencia de ese valor comercial, de ese inmueble. Ok, porque justo nos preguntan por aquí, saludos querida Patti desde Tijuana, qué bueno que estás con nosotros, como casi todas las charlas que hemos tenido. Dicen, ¿cuál es la línea que divide una opinión de valor de un avalúo? Bueno, pues ahorita tú nos los acabas de comentar, pero no sé si tengas algo más que adicionar. La línea que nos va a dividir básicamente es por formato y por la profundidad del estudio. Pero ya cuando nos centramos específicamente al valor comercial, como lo hace la estimación de valor o la opinión de valor, deberíamos en estricto sentido llegar al mismo valor que el avalúo. O sea, por eso hay que aprender a hacerlo, por eso hay que tomarle ese pulso. Aquí nos comenta Leonel Arturo Paniagua. Un avalúo debe cumplir ciertas condicionantes, ya sean oficiales o formales. Debe contener ¿Correcto? mayor información. La opinión de valor resalta más la conclusión. Eso es lo que nos Sí, de comparte. hecho, un saludo a mi amigo Leonel Arturo, es mi compañero de la UNAM. Ok. También es evaluador, muy Bueno, pues querido. aquí nos está dejando su comentario. Ricardo, de acuerdo a lo que, bueno, ya platicamos la opinión entre una opinión de valor y un avalúo, el valor de cambio versus el valor de mercado, ¿qué me puedes comentar al respecto? Mira, el valor de cambio finalmente es la capacidad de sustituirse entre sí de los bienes. Al final de cuentas, en términos más coloquiales, el valor de cambio es el valor de mercado, es el valor de intercambio. Entonces, lo vamos a quedar en ese razonamiento en el que el valor de cambio es igual al valor de mercado. Ok, Tendría, con eso, realmente con no eso nos existe quedamos. una diferencia. Sustancial no. Donde existe una diferencia es en el valor de uso, porque el valor de uso se refiere más a la utilidad del bien. Entonces, entre el valor de cambio y el valor de mercado, vamos a entenderlo de la misma manera. Y el valor de uso y el valor de mercado. Ok, uno, por ejemplo, te pongo el valor de uso en un ejemplo. Estamos hablando que el valor de uso es la utilidad, la satisfacción que nos da un bien. Una casa nos da la utilidad de habitarla, ¿sí? Sin embargo, ya cuando se convierte y tiene una cualidad inherente en el valor de cambio, es precisamente cuando se hace la transacción de compra-venta. O sea, uno es la utilidad que te da y otra es eh, en el cual lo puedes colocar, el valor de intercambio de bienes. Entonces Ok, queremos enfocarnos en el intercambio, porque ese es el valor comercial. claro que es de lo que estamos platicando hoy un poquito Ujú. más. Aquí nos dice Anne C. Uvalle, ¿me puede servir la opinión de valor en sustitución de un avalúo para formalizar una compraventa? No, no. Precisamente el avalúo es la parte, digamos, el documento más puro, el documento más concreto, más específico, porque recuerda que tenemos
diferentes propósitos para el avalúo. Uno de los propósitos, que es el que está comentando aquí, ¿cómo se llama? Pone AR, CU Valle, no sé. Bueno, uno de los propósitos que está comentando es el de traslado de dominio, el poder escriturarse bajo una opinión de valor. No, cada una de las legislaciones locales tendrá su normatividad para ello. Cada una tendrá su formato específico, sus tablas de valores específicas. Por ejemplo, en la Ciudad de México es a valores comerciales. Aquí en Guerrero todavía seguimos teniendo tablas de valores catastrales. Allá los valores fiscales para traslado de dominio son a valor comercial. Es Entonces, no, correcto. no, Por no, no. aquí también nos saluda Gloria Quintero, te mandamos un fuerte abrazo, Gloria. Dice saludos a ambos, gracias por la excelente información. Y bueno, pues dice Aarón Chuk, nos dice que se llama. Gracias, Aarón, pues ahí Ok. está la respuesta a tu duda. Pues seguimos platicando de cuáles son los factores que influyen en el valor de tu inmueble. Y bueno, entremos en materia, Ricardo. ¿Cuáles son los Ujú. factores? Debe de haber seguramente factores, pues, de la propiedad y además factores de que pues es del mercado, de lo que está afuera. Cuéntame un poquito de esto, por favor. Sí, claro que sí. Mira, una de las premisas que nos han remarcado mucho es que las cosas valen en función de lo que producen o pueden producir. ¿Qué significa esto? Que también van a valer en función de la satisfacción que dan, como también del el potencial de desarrollo que pueden dar. Te pongo un ejemplo, un terreno. No es lo mismo donde puedas construir una casa de 2 niveles con el 40% de área libre a donde puedas desplantar un edificio, porque tiene un potencial incluso de negocio. Entonces, vamos a encontrar diferentes factores. Voy a empezar con la teoría. Eh, Tenemos un factor de utilidad, tenemos un factor de escasez, un factor de demanda y también un factor de poder adquisitivo. Cuando hablamos de factor de utilidad nos estamos refiriendo a que qué tan útil es el inmueble, qué tanta satisfacción da a la necesidad que le da origen. Cuando hablamos de escasez, hablamos de que, bueno, si hay demasiada oferta, si hay muchísima oferta, eh, obviamente tienes mucha tela de dónde cortar, tienes mucho de dónde escoger. Sin embargo, si es algo que es muy deseable y por ende también no es tan abundante, habrá mayor factor de demanda para poder adquirirlo. Tercer factor precisamente es la demanda. La demanda Oye, ese es siempre... como si es la última Coca-Cola del refri, ¿no? O ahorita las Sí, últimas cervezas que hay en el refri. y la última cerveza del Oxxo y todo el mundo se la pide. ¿Qué es en Ajá. serio? Esa es precisamente la mejor analogía. Por ejemplo, ¿cuánto vale un vaso de agua? Pues ahorita te lo tomas y dices, pues no vale gran cosa, pero ¿cuánto vale un vaso de agua en el desierto? Sí, la última Coca-Cola del desierto, efectivamente, la escasez. Ahora, la demanda. La demanda es la madre del mercado en este aspecto, porque lo que esté demandando el consumidor, lo que esté demandando y dispuesto a pagar, pues es lo que se va a desplazar. ¿Sí? Probablemente tenga mucha oferta, pero si no satisface la demanda, de nada va a servir, va a estar estancada. Y el cuarto factor que tenemos de manera genérica es el poder adquisitivo. Ahí, por ejemplo, no sé si recuerdas cuánto tiempo estuvo cerrado el Infonavit. No había, o sea, había unas tasas de interés muy altas, había poco poder adquisitivo porque la gente tenía que comprar de contado porque los intereses eran altísimos. Entonces, cuando se reapertura el Infonavit, pues hubo un boom de la vivienda. Entonces, ahí podemos ver un gran ejemplo en el cual el poder adquisitivo jugó un papel muy importante. Estamos hablando de esos cuatro factores: utilidad, escasez, demanda, poder adquisitivo, de manera genérica. Pero también hay otros factores, pues ya propios ya del inmueble, ¿no? Esto es, digamos, la parte más teórica. Vamos a entrar desde lo macro a lo micro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la macroeconomía va a influir en el valor, por supuesto. Las tasas de interés, claro. La seguridad pública de un estado, de una ciudad, ¿te van a influir? Claro que te van a influir. Los fenómenos naturales, acuérdate cuando nos pasaron los huracanes acá de Ingrid y Manuel, son cosas que están muy fuera de nuestro alcance, pero impactaron en ese momento esa zona. Posteriormente hubo una recuperación y bueno, los valores empezaron a retomarse.
van a impactarlo, por supuesto, los fenómenos sociales, la propia migración. Y ahorita estamos viendo otros fenómenos como el de salud pública. O sea, nos van a impactar, sí. Aquí, por ejemplo, yo, ¿qué es lo que observo? Mucha gente va a tener de repente que deshacerse de su bien inmueble, de un patrimonio, para poder subsistir. Entonces, tal vez tenga eh, una necesidad de negociar un poquito más el valor en el cual él quisiera venderlo. Le va a impactar, sí, porque primero está su necesidad. Entonces, son de esos temas macros que no están propiamente en el inmueble, pero nos van a influir en el factor, perdón, nos van a influir en el valor comercial final. No sé si aquí alguna duda, comentario. Pues me gustaría que fuéramos llevando como un ejemplo, Ricardo, para que Sí. esto que es teoría lo podamos llevar a esto. Por ejemplo, si tenemos un inmueble aquí en Acapulco, que estamos los dos, Ujú. que Sí. está, por ejemplo, ubicado en la zona dorada, ¿no? Ujú. No en la zona de diamante, digamos que es un departamento que ya tiene cierta edad, tiene vista. A esto los factores que tú me decías, por ejemplo, de utilidad, los primeros que me dijiste, ¿qué sería lo primero que analizaría sobre este departamento? Bueno, tiene 20 años, tiene vista, está con ciertos acabados, digamos, de la edad que lo construyeron, el área común está mantenida, pero hay muchísimos departamentos como ese. Ok, vamos a pensar, zona dorada, utilidad. Bueno, de entrada vemos el proyecto, ¿no? Si son dos recámaras, son tres, son dos baños, tiene estacionamiento, tiene alberca. O sea, primero, ¿qué lo compone? ¿No? Tiene 3 recámaras, 2 baños y tiene un estacionamiento detrás del otro que no está asignado en la escritura. Ok, entonces de entrada, pues casi casi que no lo tiene, Uh -huh. prácticamente. ¿No? O sea, no, si no está asignado, está por designar en área común. Eh, ¿Qué, ese es en cuanto a su utilidad, en cuanto a su escasez? Bueno, ¿cuántos departamentos de esas características pudiera existir en el mercado? ¿Qué tanta oferta hay? Habría que ver su ubicación específica, porque por ejemplo, yo conozco algo muy similar, pero tiene una vista impresionante en la zona dorada. Entonces, oye, eso lo hace también muy deseable. Entonces entra el factor demanda, ¿no? Porque acuérdate, pues Acapulco también pues, vende vista, ¿no? O sea, vendes mar. O sea, esa es la parte atractiva de los locales y de los foráneos. Y el Oye, poder tiene adquisitivo, vista, esa vista que tú dices, pero está en el cuarto piso y no hay elevador. aquí nos afecta la utilidad. O sea, imagínate, nos va limitando la gente que los posibles compradores. De entrada te dicen, híjole, es que una persona mayor, yo ya no quiero subir, yo hubiera estado dispuesto a pagar un poquito más aunque tuviera elevador, no quiero pelearme con el vecino por el estacionamiento y que muévete y ahora dame chance. Eh, ¿Nos va a impactar en el valor? Sí, 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 probablemente de lo que tengamos como media normal, o sea, si no tuviéramos esas deficiencias, o vamos a llamarlo obsolescencias, porque así también le llamamos, eh, si no tuvieras esas obsolescencias, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar? Porque entonces ya cubriría el 100% de nuestras expectativas. Como no las cubre, entonces es cuando entra el factor de negociación. Dice, bueno, sí me arriesgo, sí lo compro, sí hay pros, pero no te estoy ofreciendo lo que pides. Entonces empieza a bajar un poquito la oferta. Cuando lleguemos Oye, al y cierre, entonces, justo también en esa calle no hay seguridad. Resulta que solamente hay una persona en el día y en la noche no hay nadie. Y entonces tú tienes que bajarte, abrirte la puerta y meter tu coche y a veces tienes que hablarle al vecino porque como es uno detrás del otro. Y bueno, pues después de las 7 de la noche, chin, ya la administración decidió que ya cada quien se abre y se cierra la puerta. Y eso claro, hablábamos de los factores externos. sí, 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 van a ser factores que siempre nos van a estar influyendo. Entonces, también ahí va a jugar la necesidad del vendedor. O sea, obviamente del lado del que compra, del lado del de la demanda, tiene diferentes contras.
diferentes deficiencias que tendría que valorar si lo acepta, si lo compra o no, pero también va a influir del lado de la oferta. Oye, pues a lo mejor te doy un valor de oportunidad, me urge venderlo, me urge colocarlo y pues tienes razón en esos factores que me estás diciendo, pues acepto menos de lo que estaría esperando. Entonces es precisamente cuando llegamos al cierre, cuando ya entonces tenemos ese valor de cambio, ese valor de mercado, pero pasó probablemente por un valor de oportunidad para poder Y cerrar. ahí es donde muchas veces, Ricardo, y bueno, eso es otra de las preguntas que pasa, es que a veces, muchas veces vemos los avalúos que toman los datos del precio que se promociona el inmueble, pero en un Ujú. efecto como este, el señor cedió por la necesidad o por darle un precio de oportunidad y realmente el valor de cierre queda por un 20% abajo, un 30% abajo, y así como ese van muchos. Ahí puede haber un diferencial o llega a haber un conflicto a veces entre lo que vemos plasmado en las plataformas de venta versus lo que realmente se está cerrando el valor del inmueble. Y a veces Sí, tenemos un sí, conflicto con nuestros propietarios porque ellos se meten y dicen, yo lo vi publicado que en ese mismo edificio había unos, dependiendo más arriba, estaban más caros, en diferentes precios, o me hicieron un avalúo, y te lo digo así, ¿no? Me hicieron un sí, sí, avalúo sí. y está 30% arriba, pero vemos, digamos, los comparables que ponen en el avalúo, pues no cumple con las mismas características y además son precios de promoción, no precios de cierre. Ahí que pudiéramos decirles como asesor inmobiliario a nuestro cliente, porque finalmente ustedes como evaluadores son los que tienen pues la cédula ahí y la credibilidad obviamente de pues del dato Ujú. que le están dando al propietario. Sí, mira, primer punto en el tema del evaluador tiene que ser la ética para poder dar valores certeros. Cuando tú encuentras una oferta en internet o ves una lona, tenemos la obligación de llamar, tenemos la obligación de verificar los datos. Hay muchos datos que se suponen, o sea, es decir, híjole, no sé, son como 100 metros cuadrados, ¿no? A veces no te dan la información correcta. Y es precisamente el ir buscando comparables lo que te va a dar ese valor certero. Yo siempre recalco, un valor certero va a depender de la adecuada selección de los comparables. Siempre, o sea, si lo hace un asesor inmobiliario, si lo hace un evaluador, analiza los comparables. Entonces, cuando tú ves que de repente en una zona empiezan a usar comparables, el, voy a agarrar un ejemplo, departamento de 100 metros y de repente uso de otra zona y son de 200 metros, ya no es tan comparable. Inclusive uno de 150, 160. Nosotros tenemos un rango que más o menos tiene que ser un 20%. O sea, entre más semejante sea tu sujeto a tus comparables, eh, la dispersión de valores entre el más alto y el más bajo es menor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aminorar ese espacio de dispersión que pudiera estar. Entonces, eh, la verdad es que primero la ética y ser muy estrictos en la verificación de los comparables. Eh, Tanto en la verificación de los datos como en la selección. Otro punto, eh, aquí es donde precisamente entra un conflicto. Te voy a platicar una experiencia personal de ese punto, porque yo también entré en conflicto. Antes de entrar a ventas, me mandaron a hacer un avalúo en Carabalí, por el mercado central, o sea, una zona económica. Yo lo evalué, yo creo, o sea, mis números estaban perfectamente bien elaborados, mis comparables muy bien, todo lo bajamos, pero estaba ampliada la casa. Entonces, todas las casas andaban ahí como de 70 metros, pero esta se amplió en su base y se amplió 3 veces. Entonces, en lugar de 70 teníamos 140 metros. Para no hacerte el cuento largo, concluí en 1.200.000. Y lo revisé, cuantifiqué perfectamente y de repente me topé con que no se vendía la casa. Y le ofrecieron 1.100.000. La señora dijo, no, mi evaluador me dijo que era 1.200.000. Yo, señora, agárrelo.
Bueno, al final, en las perfectas condiciones en las que estaba, muy bonita, muy grande, se fue la señora, abandonó prácticamente la casa como 2 años y pues ya te imaginarás, sin mantenimiento, terminó aceptando un valor muy por debajo. Pero lo que trato de ejemplificar con esto es que para mí fue una experiencia de decir, oye, una cosa es lo que me dio el avalúo en números, en estudios, en medidas, en comparables y está perfectamente bien elaborado, y otra es el valor de cierre del avalúo. Tal vez nuestra negociación tiene que ser más fuerte. Siempre, siempre, siempre yo trato de buscar ese valor de cierre. Y yo creo que todos deberíamos de buscar ese mismo, porque un valor teórico, pues es un valor en el aire, es un valor esperanzador, y yo creo que tenemos que asentarnos más al valor de cierre más real, al más probable. Yo Ese creo sería que la... eso es súper importante y bueno, nosotros que dentro de tenemos acceso a veces de saber montos de cierre exactos, podemos darnos cuenta, Ricardo, que la mayoría de las veces quienes nos están viendo, pues resulta que de lo que salió al mercado siempre va a tener como un descuento mínimo de un 10, un 15%. Es muy raro que realmente Sí, alguien llegue y te diga, y más en nuestra cultura, ¿no? En el precio que está, yo se lo pago con mucho gusto. claro, Siempre queremos preguntar o indagar si podemos tener alguna negociación a nuestro favor. Y es muy raro. La verdad es que yo en el tiempo que tengo, solamente 3 ocasiones, Ricardo, ha llegado alguien y dice, pago el precio de lista, ¿no? Entonces, más en sí. vivienda de interés medio para arriba, tal vez en interés social sí se pueda dar, pero finalmente es muy, muy raro. Por aquí nos dejan saludos, Espacio Bienes Raíces, saludos a todos, siempre un avalúo ayuda a sacar a la venta propiedad con un valor más acertado y competitivo. Definitivo, Espacio Bienes Raíces. He Siempre. tenido charlas aquí, Ricardo, y todos los expertos me dicen y comentan, ten un inventario en precio, gran recomendación para ti, asesor inmobiliario, para ti, propietario. Por favor, considera tener un precio de mercado, un valor de cambio justo, obviamente no castigado, un valor de cambio justo, porque entonces eso va a hacer que tu propiedad pueda moverse y pues tú también puedas tener ese flujo de efectivo que estás esperando. Armando Claro. García López dice, hola Lola y arquitecto Ramos, buenos días, saludos coleados desde Cihuatanejo. Jorge Gallardo, Saludos. excelente y bendecido día. Rafael Saligán, saludos amigos. Eh, Marta Mejía, en seguimiento de curso. Piqui Tadeo, hola, gracias por su tiempo de información. Hablando de honestidad, hubo un evaluador que llevó a cabo un avalúo de una villa y lo hizo 30% del precio que realmente se pagó por el inmueble. Eh, del inmueble, compra de contado y además notó que el muro exterior del edificio no tenía el acabado que debía haber tenido y cada vez que llueve se filtra el agua a 3 de las 5 villas. ¿Cómo es posible que esto suceda? Bueno, pues yo creo, Piqui, como en todo, pues es ética, ¿no? Finalmente habrá quien actúe con ética y habrá quien no, y hay que prestar atención pues para ver con quién trabajamos de hacer esos equipos de poder para poder brindar ese servicio de valor a nuestros clientes. Rubí Casari, buenos días. Pues los saludos a todos. La verdad, muchas gracias por conectarse. Gran charla la de Ricardo que nos está compartiendo. Y bueno, platicábamos de cómo sí llega a veces tener esta diferencia en lo que podemos tener como precio de cierre versus el avalúo. Por ejemplo, Sí, comentabas también dentro de los factores que influyen en el valor, hay valores, factores, como hablábamos, los externos, pero también hay algunos que son propios de la propiedad, disculpa correcto. que son pues de cada uno, particulares de la propiedad, sería lo correcto. Entonces, como lo que hablábamos del ejemplo del departamento o de los terrenos o del tipo de acabados que tienen. ¿Qué otra cosa pudieras decirnos al respecto en cuanto a la particularidad de cada inmueble? ¿Cómo afecta el factor para concluir el valor de venta? Mira, primero empezamos con los factores externos, vamos con los Uh-huh. factores internos. Entonces, de mayor a menor, tendríamos un factor externo micro, la zona. O sea, el clásico, nos han dicho, te voy a dar 3 factores que influyen en el valor. Ubicación, ubicación, ubicación. Entonces, Exacto. sí,
Sí, o sea, sí influye, y es que es la tierra la que no vas a poder mover. Es la ubicación la que definitivamente te va a dar vías de comunicación, te va a dar la microeconomía del sitio, el uso de suelo. O sea, depende de dónde esté ubicado, el equipamiento urbano, los servicios con los que cuenta, la accesibilidad que tiene. Esa parte no la vas a cambiar tú. Esa parte no depende de ti, pero sí, sí influye en el entorno en el que estás. Eh, Te pongo un ejemplo, digo, muchos de los portales inmobiliarios, es más, la propia Sociedad Hipotecaria Federal, el propio Infonavit y Fobiste, ellos hacen un mapeo de valores. Y adivina cómo lo hacen. Lo hacen por código postal. Entonces, de hecho, el tema de mi tesis puse como ejemplo Granjas del Marqués. En el mismo código postal tienes frente a playa, te cruzas la avenida, ya no tienes playa, el valor cambia drásticamente y entonces te vas, es más, llegas hasta un tema de interés social. O sea, puedes llegar a tener valores de 50,000 pesos el metro cuadrado o más a 6,000 y es el mismo código postal. Entonces, va a tener mucho que ver la microeconomía, o sea, las microzonas en donde esté desplantado tu inmueble, esas particularidades. El tema de ubicación va a ser fundamental. Ese es inamovible, ese no va a cambiar. Y más ahora en estos tiempos. ¿Por qué? Porque ya el trabajo se va a buscar más la correlación con tu vivienda. Entre menos desplazamientos existan, es mejor. Siempre va a ser más deseable, menos transporte. La ciudad tiende a la verticalidad, a un reciclamiento de usos de suelo para poder convertir casas en edificios. Eso lo hemos visto en todos lados. Entonces, esas partes de la microzona van a influir bastante. Ahora, vamos al interior, en los factores ya propios del inmueble. Vamos a tener 4 factores importantísimos: terreno, construcciones, obras complementarias y vamos a llamarle legales u otros. 4 factores que van a influir mucho, mucho, mucho. Del terreno, hablábamos del uso de suelo. Yo les he puesto mucho este ejemplo, a mí me tocó a mí precisamente. Yo soy perito evaluador de Santander, del área de riesgos, y pidieron un crédito puente, donde termina la franja turística, donde está Playa Mar Tres Cantos, sigue Tres Vidas, había un terreno que le seguía. Entonces, imagínate, pues en Tres Vidas los valores de tierra son bastante, bastante sustanciales. Entonces se iba a desplantar un desarrollo inmobiliario muy grande, muy padrísimo. Traía un proyecto muy bueno, pero oh sorpresa, uso de suelo, área verde. ¿Qué puedes desplantar en el área verde? Nada. O sea, entonces el banco definitivamente con toda la información que le dimos, dijo, ¿sabes qué? Cero. Oye, pero cero. Y no es porque valga cero, o sea, sí tiene un valor, simplemente que no es garantía. Entonces, el tema del terreno va a influir mucho, sí, qué tan grande es su superficie, cuántos frentes, esa importancia de las vialidades. Y digo toda esta parte porque, por ejemplo, tal vez para un giro comercial sea muy importante tener mucha afluencia vehicular, sea muy importante tener mucho flujo peatonal, pero tal vez para el habitacional no. Lo que quieres es la privacidad. Entonces, cuando hablamos aquí de topografía, obviamente, pues es por la facilidad también de construir. No es lo mismo construir en un terreno ascendente o descendente, que aquí en Acapulco son muy pronunciadas las pendientes, a construir en un terreno plano, que es más económico. Entonces, esos factores de tierra van a influir mucho. Llevamos uno, tierra. Construcciones. Es el tipo de construcción, es el avance de terminación de obra, porque ojo, si tienes faltantes, o sea, nos ha sucedido mucho en interés social, te lo entrego sin piso. Entonces el avance no es el 100%, ¿no? No incluye closets, no hay carpintería. Sí nos va a influir. La edad. La edad no significa que por 1 año o 2 años ya varió por completo su valor, pero sí significa que no vas a poder comparar un inmueble nuevo con uno de hace 15 años, inclusive 10, ¿no? O sea, no es, sí podemos homologarlos, sí podríamos aplicar ciertos factores. Lo ideal es que sean lo más semejantes, los comparables con el sujeto. En el tema de construcciones, pues digo, es evidente los acabados, ¿no? Oye, pues no es lo mismo que le metas un mármol a que le metas la loseta cerámica.
es razonablemente bueno, obviamente más deseable, mejor aceptado por el mercado cuando tienes acabados pues ligeramente más caros. Y digo ligeramente porque si metes también unos acabados súper guau, o sea, que te saliste del mercado, que por haber invertido tanto, tanto, tanto en las construcciones, pues ya no quieres 1 millón, ahora quieres 2. O sea, no te vas al doble. Entonces, te está saliendo del mercado y probablemente sí te costó, probablemente sí lo invertiste, no estamos dudando en ello, pero entonces, digo, porque también el mensaje va para los propietarios, es también conforme la zona también nos vaya absorbiendo, nos vaya reconociendo esas modificaciones, que el mercado reconozca esas mejoras, pero hemos hablado más o menos de un 20, un 30%, es razonable, pero no el doble. Entonces, porque una persona que tendría el doble para comprar en cierta zona y ya tiene 2 veces, una de dos, o se compra 2 departamentos o compra en otra zona. Entonces, ya por eso es que te sales del mercado. ¿El proyecto influye? Sí, sí influye bastante, bastante. En general, en el tema de las construcciones, todo aquello en construcciones que le agregue valor, así que lo tengamos de criterio. Entonces ya llevamos dos, llevamos terreno, llevamos construcciones y vamos con las obras complementarias. Las obras complementarias, estamos hablando, en el caso de condominios, pues cuando tienes amenidades, esto es muy común aquí en Acapulco porque pues es evidente, ¿no? Tienes canchas, tienes ludoteca, tienes gimnasio, etcétera. Pero si es una casa sola, bueno, tienes circuito cerrado de vigilancia, si tienes cisterna o no la tienes, tienes alberca o no, o sea, lo hemos notado cuando es la deshabilidad de la gente y te dice el mercado, no, es que yo sí prefiero la alberca en un sitio turístico con este calor, claro que la prefiero. No significa que no la compren si no la tienen, pero está dispuesto a pagar un poquito más por ese plus. Entonces, todas esas obras complementarias, claro que nos van a influir. Entonces, ya llevamos tres: terreno, construcciones, obras complementarias y el de otros o legales. Por ejemplo, si tienes una sucesión intestamentaria no resuelta, ¿tienes un valor de la propiedad? Sí, sí lo tienes, pero no tienes la certeza jurídica. O sea, no estás listo para vender. Entonces, en este momento, si me preguntas cuál es el valor de cambio, pues no hay valor de cambio porque no se puede vender hasta que no se resuelva esa situación. Si tienes un tema ejidal, bueno, hasta que no se desincorpore del ejido, no podríamos hablar entonces de ese valor comercial. Hablaríamos en dado caso de una cesión de derechos. Entonces, ese tipo de factores sí nos van a influir. Unos tienen solución, claro, hay todo un proceso, acércate a tu abogado de confianza, ¿no? Para eso también nosotros, los asesores inmobiliarios, si no somos los abogados, estamos inmersos para darte esa asesoría, estamos inmersos para poder decirte, mira, tenemos que resolver este problema para que se pueda vender. Eh, Otro ejemplo, cuando existen 2 o 3 casas en un mismo predio, no es que no tenga un valor, sí tiene un valor, pero no es susceptible de crédito. Bueno, tal vez la solución es que hagamos un régimen de propiedad de condominio y podamos individualizar esas 2 o 3 casas. Entonces, probablemente hasta le saques más dinero. Entonces, ese son el tipo de asesorías en el que nosotros, los asesores, eh, si no somos directamente los que lo hacemos, podemos canalizar. En este caso, los evaluadores sí podemos hacer un régimen de propiedad en condominio, pero ese tipo de cosas van a influir en el valor. Claro que sí van a influir. Entonces, eh, esos son los terreno, construcciones, obras complementarias y vamos a llamarle legales, de manera ya interna, propia del inmueble. Me parece excelente. Por aquí creo que es bien importante que tengamos claro que esto va directamente al valor de cambio, valor comercial. Definitivamente, por ejemplo, si una propiedad tiene un tema en proceso, por ejemplo, una sucesión, como decía Ricardo, pues le puedo hacer un avalúo, ¿no? Pero finalmente no está lista para venderse porque, pues bueno, tendría que tener la legitimidad en el tema para poder hacer la venta del inmueble.
María Arroyo dice, gracias por la invitación. En Canadá y Estados Unidos el gobierno tiene un departamento que regula que los inmuebles estén al 100 para su venta y así evitar los Bueno, vicios ocultos. eso está Dice padre. Leonel Arturo Paniagua Roldán, dice, bien raíz equivale al inmueble, por lo tanto la ubicación es la principal característica del valor del inmueble. En Sí. Acapulco adicionalmente tenemos la vista como elemento intrínseco de la ubicación. Por aquí también nos deja saludos Cari, te manda saludos, dice, y bueno, creo que todos estos factores es bien importante, Ricardo, que los comentemos con el propietario, que los analicemos a la hora de dar una opinión de valor. Por ejemplo, a mí mucho que pasa es, fíjate que mi mueble tiene, no sé, 35 años, ¿no? Y tengo un cliente o quiero ponerlo a la venta y nos hacen la pregunta de la vida útil del inmueble. ¿Qué me puedes compartir acerca de esto? Porque puede tener cierta edad, pero tener vida útil suficiente o al revés, es ser Sí, más joven y no tener vida útil. Ahí sí me gustaría que aclaráramos esta parte. mira, esta parte de la vida útil resulta sobre todo en el interés social, donde es muy evidente el impacto. Eh, por términos de medición, porque bueno, dependiendo del tipo de construcción, si tenemos un interés social o económico, medio, semilujo, residencial o residencial plus, van variando las vidas útiles totales. Y eso lo hacemos porque necesitamos acotar el espacio de vida o de rentabilidad de un inmueble. Por ejemplo, en el caso de interés social o económico son 60 años. El clásico es cuando te dicen, oye, tengo un departamento el que pusiste el de 35, ya no pasa para crédito porque su vida útil remanente, si hablamos de 60 y ya son 35, le quedan 25. Todas las entidades financieras te piden mínimo 30. Entonces, si estamos hablando de un inmueble de interés social, sí, sí le impactó, sí le pegó. Sin embargo, la propia Sociedad Hipotecaria Federal también te dice, si tienes remodelaciones en más o menos el 30% de tu superficie o tus costos equivalen al 30% por lo menos de lo que vale tu inmueble, podemos cambiar la vida útil. O sea, es decir, los evaluadores, y eso sí se los pongo ahí como un tip para todos los asesores y también mis compañeros evaluadores que me están escuchando, se puede hacer un recálculo de la vida útil. O sea, bueno, la vida útil total en el acotamiento, perdón, es más bien los 60. Estoy hablando ahorita de interés social. Podemos hacer un recálculo, replanteo mi enunciado, de la edad. Recalculamos la edad, hacemos una edad ponderada. Entonces, si tiene 35, pero remodelaste el 30%, vamos a ver qué partidas fueron las que remodelaste. Y en esa ponderación, tal vez tu edad te quedó en 20, ¿sí? No remodelaste la estructura, probablemente cambiaste acabados, cambiaste instalaciones, cambiaste carpintería, ya después de 35 años es lo más seguro. Entonces podemos recalcular la edad. Eh, después, el siguiente paso es cuando es clase media, se estima en 70. Si hablamos del mismo ejemplo de los 35 años, y ya es clase media, entonces nos quedan otros 35. Ahí no tendríamos problema para el avalúo, porque mínimo nos piden 30. Entonces, ahí también depende de la clasificación honesta, una clasificación real en el avalúo. Entonces, no deberíamos de tener problemas. Y sucesivamente van cambiando. Cuando es un semilujo, ya son 80, y ya residencial o residencial plus son 90. No significa que una vez que concluyó esa vida útil que se le ha estimado, que significa que se caiga, ¿no? La propiedad, pero ya está tan deteriorada que a lo mejor una inversión sería ya muy fuerte, ya sería incosteable o probablemente, digo, los gringos lo tienen un poquito más definido en ese aspecto. Llega a su vida útil y demuelen, o sea, hay edificios completos que lo demuelen, reciclen el suelo. Entonces, siento yo que por ahí va el comentario, ¿no? De las vidas útiles y cuando ya no pasan para la avalúo, el ejemplo que te puse. Sí, claro, ahí la verdad es que muchas veces es encontrar o realmente preguntarle al propietario, ¿no? Porque si lo hacemos así como Sí, muy
porque igual y tú de entrada no ves, pero él le hizo cambios, no sé, en instalaciones eléctricas, hidráulicas, de cambio carpintería, como muy básico. Todo eso suma para la hora de que tú vas a hacer el avalúo o ver realmente, calcular la edad del inmueble para no descartarlo de entrada. No, no, no va a pasar o no, no, no es posible tener esa propiedad para darlo en garantía. Y es muy común, Ricardo, porque muchas veces descartamos Sí, o a veces calificamos los inmuebles por encimita, sin hacer esas preguntas, y que también sepan los propietarios por qué hacemos todas esas preguntas, ¿no? Van a decir, ay, pues, ¿qué le importa? sí, No, sí, sí nos importa, porque esto nos va a ayudar a conocer a más detalle, pues, ahora sí que la utilidad que pueda tener su inmueble en un mediano plazo o largo plazo. Por aquí nos comenta Leonel, dice, Ricardo tiene una virtud como profesional y asesor inmobiliario, es evaluador y al mismo tiempo corredor, asesor inmobiliario, además de arquitecto, por lo tanto sus opiniones tienen la virtud de tener tres enfoques, el de corredor, evaluador, arquitecto y abogado también. Entonces, ay, creo gracias, que sí, sí tenemos ahí un estuche de monerías con el arquitecto Ramos y además siempre es alguien que tiene actitud de servicio y también de cooperación. Por eso esta tarde, bueno, este mediodía está con nosotros compartiéndonos sus conocimientos para poder platicar con todos nosotros. muchas También, gracias. Ricardo, muchas veces, y esto es una pregunta como pues chusca, porque también hay veces que dicen, es que mi casa era de alguien famoso o pasó una Ah, sí. historia y entonces se le puede dar un valor adicional a esa propiedad por lo que quien vivió ahí o por la historia que tenga de manera técnica, así como en un avalúo. Mira, es un intangible, entonces no lo puedes tocar, no lo puedes medir tal cual, más bien lo estás estimando, pero ese intangible tendría que ser reconocido de manera genérica, es decir, bueno, pues de hecho tú traías la casa de Johnny Weissmuller, creo, ¿no? Con Mm. Tarzán. Bueno, es toda una historia que, bueno, que es de todo Acapulco. Yo creo que ese factor puede influir. Sí, sí influye la historia, pero son historias que tienen que ser más generalizadas, que tienen que ser más reconocidas. ¿Por qué? Porque recuerda que el valor también, ese valor comercial va a ser reconocido por tu, por tu futuro comprador, por tu posible comprador. Si no es reconocido, si no es algo que él esté dispuesto a pagar por ello, el mercado se te va a acotar, se te va a reducir. Van a ser menos personas que estén dispuestas a pagar por ello. En ese inter puede suceder mucho tiempo, se puede descuidar, etcétera. Entonces, a lo mejor sí te lo reconocen. Uy, soy un poquito ruido ahí. Nah. A lo mejor hay cierto sector que sí te lo va a reconocer, pero no de manera genérica. Sí podríamos partir del hecho de considerarlo, pero también estar dispuestos a negociarlo. Sí, No porque, sé si me por explico. ejemplo, puede ser alguien que sí esté dispuesto a pagarlo, pero pide un avalúo y resulta que no lo Claro, consideran y sale por debajo de esto. Y bueno, ahí realmente la negociación, pues, ¿cómo sería? Porque no es algo tangible como tú dices, y en un avalúo ya para cerrar la venta, pues no sé si se pueda considerar. Tengo entendido que no. no, no, para efectos de crédito no. Para efectos de crédito no. Sobre todo porque es un tema de garantía. Siempre el banco, siempre la institución financiera va a estar pensando y si no me paga, ¿qué voy a recuperar? Entonces, es intangible, la institución financiera probablemente no lo vaya a recuperar. Es muy probable que no. Por eso es que no se considera. Y por ejemplo, entonces, cuando hay características del inmueble, Ricardo, que no se pueden ver reflejadas para un crédito de institución o bancario, hace que el valor de mercado o la probabilidad de venta se disminuya. Sí, por supuesto, claro que sí. O sea, todo aquello acuérdate que estamos hablando de un mercado abierto, un mercado de gente informada, comprador, vendedor. No estamos hablando de un mercado único. O sea, no estamos hablando de un mercado en el que
pues solamente cierto comprador de ciertas características estaría dispuesto por ahí desbalagado entre todos los posibles compradores. O sea, estamos hablando de un valor genérico, ¿sí? Muy específico en tu propiedad, muy con tus características, pero estamos hablando de un valor de la zona, ¿no? Un valor, es decir, una casa en cierta zona la vas a comparar con casas muy similares en esa zona. Sería, o sea, entre más similar sean tus comparables a tu sujeto, mayor certeza vas a tener en el valor. Entonces, si las otras zonas, perdón, si los otros comparables no tienen esas características de esa historia, de esas anécdotas del viejo Acapulco, ¿no? Ese tipo de cosas, pues significa que el mercado no te las está reconociendo y solamente alguien muy, muy, muy específico esté así como muy enganchado con la propiedad para estar dispuesto a pagar ese plus, pero la entidad financiera no te la va a reconocer. Ok, pues bueno, son de las dudas o preguntas que se han surgido. Y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito ya, rapidísimo se va el tiempo, Ricardo, Ujú. ya son Sí, de volada. 11:52, pero lo típico que nos enfrentamos también, por ejemplo, Ricardo, es que en un condominio de, no sé, 10, 12 pisos, existen diferencia en el precio de cada uno de los departamentos sustantiva. Y a veces los propietarios dicen, Ujú. oye, pero es que el del piso 10 está pidiendo tanto. Y bueno, tu opinión de valor por las características del suyo que está en la planta baja o en el piso 1 o en el piso 2, pues existe una diferencia. Cuéntanos ahí por qué pudieran tener estas diferencias. Mira, el principal factor siempre ha sido vista, sobre todo aquí en Acapulco. Se supone que entre más alto, entre comillas, tienes mejor vista y un poquito más aislado de todo el murmullo que puede estar a nivel de calle. Ese es el factor que impacta, ¿no? Pero no tendría que ser tan alto como para hacer una diferencia sustancial. Sí, sí los he visto, sí, muy fuertes de repente. Entonces, vamos a hablar de un principio eh, en el cual si tienes n número de inmuebles de utilidad semejante, pues ¿cuál se te va a desplazar más rápido? Es el más económico. Si te están dando el mismo satisfactor, está en el mismo edificio, está vamos, con características muy similares, quiero pensar que hay diferencias de acabados probablemente, pero es muy similar. El desplazamiento mayor va a ser con el más económico. Entonces, lo único que va a generar es que ese inmueble nos va a estar distorsionando a los demás, nos va a estar distorsionando el mercado. El problema es que si tenemos uno, de repente aparece otro. Entonces, creen que el valor de esa oferta, como decías tú hace rato, creen que ese es el valor de cierre. Y no, no, no. La verdad, podría estar variando, o sea, en un mismo edificio, tendría que haber una variación, no sé, un 20%, exageradamente un 30%, pero nada más, no, no puede ser un rango muy fuerte. No, no puede ser así. Entonces, ese es el Te deber lo ser. comento porque muchas veces los propietarios dicen esto y se vuelve como, pues sí, contagioso, porque el de arriba le subió el 50%, yo también se lo voy a subir y así es como quiero que me tomen la propiedad. Y entonces hay pues asesores que toman la propiedad en base al precio que dice el cliente, que ahorita vamos a platicar de eso Ujú. rápidamente, pero que bueno, al final pues es un inventario invendible y además nos engañamos tanto el propietario como el asesor diciendo que lo vamos a Ujú. vender, a menos que tenga una Sí, caray. característica extraordinaria o haya una afinidad, como hablamos ahorita, tal vez de una historia, algo que pasó en ese inmueble, que alguien estaría dispuesto a pagar ese adicional y que lo encontremos ahí en el mercado, pues lo vas a vender, Claro. pero si no, finalmente los clientes van a estar siempre informados, como dices tú ahorita, y van a darse cuenta que existen otros departamentos ahí, otras villas, otras casas al lado, que están por debajo un 30, un 40%, y obviamente, pues, ¿quién va a invertir más si realmente son muy parecidos? Por aquí nos Claro, deja saludos perdón, el Kaori. cliente actualmente está más informado a veces que nosotros. Antes de llamarte a ti, ya buscó 20 veces.
Y probablemente Bueno, ya llamó a 5 personas más, ¿no? hay una estadística ahí, Ricardo, que el cliente que va a comprar empieza a ver propiedades un año antes. 6 meses Sí, antes empieza a hacer la sí, visita. Habrá quien sí lo haga más corto, pero en ese proceso ellos han visto todo lo que estuvo publicado, lo que ya se vendió, y a veces, como dices sí. tú, pues conocen más la zona, y por eso es tan recomendable que nosotros como asesores inmobiliarios estemos todo el tiempo sintiendo el pulso del mercado. ¿Estás de acuerdo, verdad, Ricardo? Siempre, siempre. Tenemos que ser expertos en tomarle el pulso al mercado. Cuando te pregunten, oye, ¿en cuánto están los departamentos en Costa Azul? Espérame, vamos a checarlo, vamos a tomarle ese pulso al mercado. Debemos Muy hacernos bien. expertos en ello. Bueno, por aquí nos deja también saludos Tania Sámano, un abrazo, saludos a Tania. Ujú. Miguel Arellano nos pregunta, hola arquitecto, qué gusto que estás con nosotros. ¿Cuál es tu recomendación que el asesor pueda obtener por sí solo una opinión de valor o que acuda a un valuador? Te pregunta Ricardo. Buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, las estimaciones de valor, actualmente todos los asesores las hacemos. Todos los asesores tenemos que hacer nuestro estudio, tal vez limitado, sí, probablemente, pero se trata de hacerlo cada vez más profesional y hacerlo por escrito. Yo insisto mucho en eso. Si vas a darle una opinión de valor a tu cliente con un estudio que lo hagas certero, o sea, selecciona bien tus comparables, analiza bien tu mercado, sí es importante, sí. Sin embargo, esto no está peleado con los valuadores. Es ahí donde yo creo que tenemos que hacer un buen equipo, una buena sinergia. Muchas veces te vas a topar, te la pongo bien fácil, una casa, una casa sola. Esa yo no te recomendaría a ti, asesor, que hicieras la opinión de valor. ¿Por qué? Porque la escritura te va a decir lote de terreno de tal por cual medida, pero no te va a decir qué tiene construido arriba, porque el notario no sabía lo que le ibas a construir posteriormente. Así está la gran mayoría de todas las casas solas. Eso significa que necesitas un levantamiento arquitectónico. Entonces, yo no recomendaría que el levantamiento arquitectónico lo haga un asesor. Ahí sí, zapatero a tu zapato, contrata a tu evaluador. ¿Sí? Entonces, que va a depender, o sea, con que te equivoques 10 metros cuadrados, multiplícalo, ya te impactó. Y tampoco se trata de que el señor me dijo que era tanto, no, inclusive, digo, aprovechando que ahí está mi amiga la arquitecta Sámano, inclusive el deslinde no tendría que ser fuente de la superficie construida, porque la superficie construida del deslinde te toma en cuenta también construcciones descubiertas. O sea, acuérdate, son objetos distintos. O sea, aquí en un deslinde, en el tema de catastro, estamos hablando del cálculo de base gravable para calcular impuesto predial, ¿sí? Pero no necesariamente es exclusivamente el de tu levantamiento tectónico. Ellos toman en cuenta otras áreas. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer un arquitecto, lo va a hacer tu evaluador. Entonces, hay situaciones en las que tu asesor vas a poder hacerlo. Y es más, te invito a que lo hagas porque si tú lo mejoras, si tu asesor mejoras tu proceso para poder dar tu opinión de valor por escrito, o sea, nos vas a ayudar a mejorar este mercado, pero donde no puedas, donde te atores, donde haya que ubicar a tu cliente, porque eso es algo muy común, de verdad recurre a tu evaluador de confianza. Para eso estamos nosotros. Definitivamente, o hacer equipos de poder. Yo te cuento, mi oficina, el director de inventario es arquitecto y para este tipo de cosas él va y hace los levantamientos y podemos tener exactamente cuánto es lo que mide realmente la propiedad y cuáles son las, Sí, digamos, las construcciones que realmente son privativas, las que son que se hicieron con las colindancias de la casa, etcétera. Siempre tener en tu equipo, si no está dentro de tu oficina, como tú también en RIMAX, pues ya eres parte del equipo y seguramente uh-huh, les das ahí el apoyo. Nosotros también aquí, por ejemplo, en Century 21 LOL, también tenemos un arquitecto que él es el encargado de hacer estas opiniones de valor, okay. Ricardo, y cuando hay una duda, pues obviamente acude y cuestionamos o vemos para hacer sinergia con nuestros evaluadores para ver qué podemos hacer o si realmente procede o no, porque finalmente ustedes son los especialistas, ¿no? Pero siempre tener Sí. pues el apoyo del equipo de los especialistas es fundamental para poder tener realmente una opinión de valor, creo que lo más real posible.
Nos deja aquí saludos, Eva Miranda dice, excelente charla, muy ilustrativa. Piqui Tadeo dice, siento que el problema de no promover un inmueble con el precio más adecuado y justo es porque algunos compañeros no llevan a cabo su análisis de mercado. Publican con el precio que el propietario quiere, sea o no el correcto. Otro aspecto que creo deberíamos cambiar y no promover ninguna propiedad en dólares, estamos en México, por favor. Sí, de hecho vamos para allá, Piqui, son comentarios que queremos hacer. Muy buen comentario. Voy a pasar 10 minutos más contigo, Ricardo, si quieres, para concluir estos temas. No sé cómo andes de... Yo excelente. Ok, dice Rocío, dice, saludos Lolita, Ricardo, excelente presentación, gracias por darnos los elementos necesarios para una opinión de valor, tener que ser más profesionales a las exigencias del mercado. Definitivamente, Rocío, Chío, te mando un fuerte abrazo, con mucho cariño. Queremos ser profesionales y queremos estar preparados para poder atender con un servicio de valor y que realmente podamos ayudarle a vender esa propiedad a tu cliente y también a veces tener la valentía, Ricardo, de decirle, no es el momento de vender, señor, no es el momento de lo que usted espera para tener el mejor precio posible por su propiedad. Eso a veces, ¿cuánto nos cuesta, no? Porque finalmente sabemos que es una propiedad, pero... Y también decirle, ¿sabe qué, señor? Como dice Piqui aquí, no le acepto su propiedad para promover porque pues no está dentro del valor de mercado y difícilmente se la voy a vender. Entonces, creo que aceptarla a veces pues es tener ahí en el inventario cierta información, pero que finalmente no vas a cumplir esa promesa de venta para el cliente propietario. Y regresando al tema de la venta o la evaluación en dólares, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hubo el cambio, el tipo de cambio, pues yo también tuve clientes, no sé si te pasó, Ricardo, ya entonces súbele el precio. Y bueno, no, pues espérame, déjate explicar. Hay estos factores que influyen en el valor, justo lo que acabas de tú platicarnos, te los hicimos saber, y no nada más es el ajuste del tipo de cambio. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, por ahí creo que se nos fue o se nos quedó ya te vemos otra vez. Sí. Ya. Okay. De entrada, los bienes inmuebles no están bursatilizados, o sea, no cotizan en la bolsa en dólares y se mueven de acuerdo al tipo de cambio. Esa es una práctica, no te digo que sea mala, pero el mercado de bienes inmuebles no se está moviendo con la macroeconomía a nivel internacional. Es decir, estás en México, lo aterrizas en pesos y lo actualizas de acuerdo a la demanda. Si tuvieras una demanda exclusivamente de, no sé, en dólares, es decir, todos tus compradores, porque hay zonas donde sí, digo, a lo mejor aquí en Acapulco no 100%, porque estamos mezclados, pero si estamos hablando, no sé, en Baja California, en zonas donde sí es 100% dólares, está bien. O sea, si tu mercado es ese, está correcto, pero aquí no. Aquí tienes el comprador local y tienes también el comprador internacional. Últimamente es más el local, últimamente es más el nacional y el mercado nacional no se está moviendo de acuerdo a esa macroeconomía. O sea, si estamos viendo una situación de economía difícil, complicada, menos trabajo, el crecimiento va un poquito para abajo, o sea, ciertas condiciones que hacen más difícil el tener la liquidez, es totalmente al revés pensar que la propiedad subió de valor, más bien va hacia la baja. O sea, se podríamos hacerlo, es decir, acuérdate que tomamos un factor, el del poder adquisitivo, ¿sí? El del acceso, en este caso, puede ser al crédito. Entonces, en el tema de dólares, no, yo sugiero aterrízalo a pesos, porque te vas a convertir en ese inventario invendible. Y después el mantenimiento de esa propiedad, pues obviamente va a representar un impacto fuerte. Y si no lo tienes al 100%, la caída del valor va a ser muy drástica. Entonces, sí tenemos que ubicar muy bien a nuestro cliente, sí tenemos que darle, a ser brutalmente honestos. Brutalmente honesto. Mira, esta es la radiografía de tu propiedad. Se va a comercializar así y tenemos este posible mercado. Si el valor lo quieren poner
por completo el cliente y tú sabes que no lo vas a vender, es preferible, ahí concuerdo con Piki, es mejor no tomarlo, porque vas a distorsionar el mercado de los demás compañeros, vas a distorsionar, o sea, nos vamos a afectar todos y no lo vamos a poder colocar. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de poder concientizar a nuestro cliente, tenemos que hacer el esfuerzo de demostrarle, y si definitivamente está muy cerrado, lo siento, pero vamos a tener que soltar la propiedad. Es mejor, es más ético. A mí me ha tocado ya hacer avalúos y después decir, no, no puedo tomárselo. Es mejor que no. Después de un año, 2 años, me ha tocado que regresen. Oiga, siempre sí. Entonces, yo prefiero que seamos brutalmente honestos y ubiquemos a nuestro cliente. Yo creo que es como más productivo para todos, ¿no? Porque finalmente también nosotros vamos a ir a hacer las visitas de esta propiedad y van a pasar propuestas, pero muy por debajo de esto que es el precio que pues se maneja en el mercado y tu propietario no va a estar dispuesto. Un poquito para concluir esto, pues cuántas veces, Ricardo, te voy a decir, y yo creo que seguramente tú lo Sí, has vivido, y muchos de los que están conectados y son asesores inmobiliarios, cuando te quieren dar una propiedad o te le dan la confianza para ponerla a la venta, pues uno, el cliente quiere poner el precio de mercado, justo porque pues son varios hermanos y entonces ya quedaron todos que cuánto les tiene que quedar, porque si claro, o porque me quiero mudar de casa y para que me alcance y me quede para los muebles, o porque él en base a sus necesidades, Ricardo, pone el precio del inmueble. Y no es que uno correcto. tenga que, no es que imponga el asesor o el evaluador el inmueble, es una sugerencia. Yo siempre les digo a los clientes propietarios, Ricardo, tú eres el dueño de tu inmueble, tú haces con él lo que tú quieras. Yo solamente te doy una sugerencia de lo que es lo que nos está diciendo el mercado y cuál sería el precio justo a pagar por él. Si tú esperas más, pues como te decía hace rato, pues también ser honestos de, pues definitivamente va a estar muy complicado que alguien pague eso que estás esperando en base a tus necesidades, no a lo que realmente el mercado está dispuesto a pagar. ¿Qué otras cosas nos pueden pasar, Ricardo? Que, bueno, pues porque está en dólares o yo la compré en dólares, espero recuperar al valor presente el precio que me resulta en pesos, que es lo que acabamos de platicar. Por ejemplo, también nos pasa, no sé si, bueno, seguramente también te ha pasado a ti, que porque le hicieron una super remodelación, ¿no? Lo que decías hace rato, que tienen ya casi el doble del inmueble. Resulta que, Sí, pues, y además unos gustos, ¿no? Pues muy particulares, porque le pusieron mármol en la cocina, cosa que pues no es tan práctico, cosas así. Y otro que puede ser el valor sentimental, ¿no? Donde llegan y están ahí, y a mí me encanta esa parte porque quiero escuchar siempre a mi cliente, escuchar y sentir, ¿no? Escuchar y sentir, que es bien importante como asesor inmobiliario, qué es lo que, pues ahí están sus recuerdos, de donde crecieron sus hijos, sí, cuando se casaron, pues eso cuánto no vale para ellos, ¿no? Y pues obviamente cuando quieren poner a la venta, pues quieren un precio muy alto por el valor sentimental, por todo lo que han vivido ahí, lo que les costó, etcétera. Pero bueno, concluyendo estos, digamos, diferentes escenarios que hemos vivido, que tú me digas, bueno, definitivamente, pues no van inmersos en el valor que puede darse de cambio o de mercado, que qué importante es que esto también se lo podamos comunicar a nuestros clientes y como tú dices, como experto en evaluación, que qué daño le hacemos al mercado porque lo distorsionamos, Ricardo. Regálame unas conclusiones respecto a esto, por favor. ay, sí, perfecto. Mira, yo te diría a ti, asesor, eh, si una propiedad te la están imponiendo en su valor comercial, dale tu opinión técnica, dale tu opinión profesional, intenta concientizar al, ¿cómo se llama? A tu cliente, pero si definitivamente tu cliente está aferrado, no distorsionemos el mercado. Es mejor que dejemos pasar y tengas una buena relación cordial. Tal vez en un futuro se concientice un poquito más tu cliente y te la pueda dar. Entonces, profesionalízate en ese aspecto. Eh, Acércate a los evaluadores, arma tu equipo. Con la gente que tengas de confianza, todos los evaluadores vamos a estar siempre dispuestos a
hacer sinergia con asesores, o sea, evaluadores asesores. Siempre, siempre, siempre. Vamos a estar dispuestos. El, Otro de los puntos que sí quisiera también hacer es que cuando des una opinión de valor, no sea verbal. Dala por escrito, por favor. Que digas sí y mi sustento es este. Recuerda que las cosas valen por lo que producen o pueden producir. Entonces, también céntrate a cazar esas buenas oportunidades para tu cliente, porque pues tienes tu cliente, el que quiere vender, pero también tienes el cliente el que quiere comprar. Ambos quieren salir bien librados en esto, entonces puedes obtener una buena oportunidad para uno y para otro. Eh, yo insisto en que busques concientizar a tu cliente vendedor, pero- y, y la verdad es de que siempre te voy a recomendar que sí te pegues a un perito, ¿no? Un perito evaluador. Siempre, siempre, siempre. Recuerda todos esos factores de los que estamos platicando. Aplícalos, por favor. También te invitaría por otro lado, digo, Century es una marca reconocida, Rimax es una marca reconocida. Tenemos procesos que nos ayudan también a ir mejorando todo esto. Tal vez también te convenga ser parte de una de las franquicias y entonces estar dentro de un equipo que va haciendo sinergia, porque todos vamos aprendiendo, todos vamos aprendiendo. Yo he aprendido de todos mis compañeros. En el tema del valor, pues vas a encontrar unos inmuebles que son ideales para venta, vas a encontrar otros inmuebles que son ideales para renta, y ojo, hay algo que a mí me encanta, y hay unos que van a ser de inversión. Entonces, si tú tienes esa sensibilidad del valor, vas a saber en qué momento tu cliente va a obtener una utilidad y te va a seguir buscando y te va a seguir comprando y va a decir, esta persona, este asesor realmente me está asesorando, me está ayudando, me está otorgando valor en su servicio. Entonces, mi conclusión para eso es, démosle valor a nuestros clientes. Sí, claro, definitivamente. Me encanta esta parte. Creo que es lo que debemos concluir como cualquier prestador de servicio, ¿no? No solamente el Sí, asesor inmobiliario, sino cualquier servicio que des de evaluación legal, fiscal, de construcción, de todo lo que te dediques, pues darle valor a los clientes creo que es, digamos, lo que hoy esperamos todos. Yo siempre comento con el equipo, siempre ponte en los zapatos del cliente, ¿no? ¿Qué esperarías tú? No de lo que tú estás esperando, ¿no? Entonces, finalmente, poder tener estas, sinergias con los especialistas, ser muy honestos, trabajar con ética, definitivamente, Ricardo, yo creo que es súper importante. Y como tú dices, ver también ahí, prepararnos para la oportunidad, porque ahorita vienen momentos de oportunidad, aunque hablamos claro. de crisis, hablamos de desaceleración económica, pues bueno, vienen también momentos de oportunidad que podemos estar muy atentos para podérselas brindar a nuestros clientes y la utilidad que pudiera generar para ellos es definitivamente algo que te van a agradecer y que van a tener el recuerdo ahí de que tú le pudiste ayudar para la venta de su casa, para comprar, para crear esa oportunidad. Finalmente, me despido aquí, tenemos a Jesús Bello, dice, excelente presentación, es muy importante conocer estos temas para poder asesorar a nuestros clientes, gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Nuestra querida amiga arquitecta Lupita Ludwig, un gran saludo a ambos, dice Lolita, siempre dando buenos temas, muy buena charla con nuestro compañero arquitecto Ricardo Ramos. Concuerdo contigo en que las opiniones sean siempre por escrito y no verbal. Los felicito. Gracias, Lupita. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí conectada con nosotros. Y bueno, definitivamente pudiéramos estar platicando, Ricardo, de esto porque es el pan de cada día nuestro. Nos encanta, nos apasiona. Pero bueno, llegamos al término de esta charla. Seguramente podremos tener oportunidad de tener más pláticas o charlas sobre estos temas que son tan importantes y que debemos tener presente. La verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana, tarde. Y bueno, por aquí leo un mensaje que deja Piki, dice, complementando lo que Ricardo sugirió, tenemos que tener presente que somos mediadores inmobiliarios y siento que una de nuestras responsabilidades es brindar nuestros servicios sin afectar, exprimir a ninguno de los dos interesados. Nuevamente, gracias por su tiempo e información. Definitivamente, Piqui, somos mediadores y debemos de buscar siempre un punto medio,
un ganar-ganar definitivamente es lo que debemos de buscar como asesores inmobiliarios. Creo que definitivamente es parte de lo que debemos lograr con nuestros clientes y dejar un sabor de boca, pues de preferencia bueno, ¿no? Es lo que buscamos todas las veces. Pues la Claro que verdad, sí. ha sido una excelente charla. Gracias, Ricardo. Gracias a todos los que estuvieron Gracias, conectados. Lolita. Creo que podemos transmitir un poquito de los conocimientos que tienes por ahí echados a andar, Ricardo. Seguramente a mucha gente le sirvió. Te agradezco tu generosidad y de compartir, de estar esta mañana con nosotros. Y pues seguramente pues seguimos trabajando, estamos ahí en Amplia Acapulco, Claro que sí. hacemos negocios y podemos también compartir estos momentos de conocimiento y también de hacer estas alianzas para poder aportar algo al sector, Ricardo. Creo que es súper importante también nuestros clientes que sepan que estamos preparándonos, que estamos actualizándonos y que tenemos equipos donde la gente está interesada en proporcionar valor en el servicio. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana en punto de las 12 del día. Va a estar con nosotros el arquitecto Sergio Gómez Rábago de la Ciudad de México y nos va a platicar del liderazgo. Es alguien que tiene mucho tiempo en el sector inmobiliario. Te espero en punto de las 12 del día. Hablaremos del liderazgo que hoy necesitamos seguir trabajando en cada uno de nosotros, en nuestras oficinas y para todo lo que está por venir. Muchísimas gracias y bueno, por aquí me despido. Dice Tere Gutiérrez, también nos deja saludos. Ricardo, muchas felicidades. Lolita y Ricardo. María Eugenia Alemán Moya, excelente plática. Ricardo, Rubí Casari, gracias. María Eugenia Alemán Moya, gracias Lolita. Eva Miranda, gracias por compartir su tiempo y conocimientos. Alma Arroyo Bailón, gracias. Y bueno, pues algo más que quieras compartir, Ricardo, para despedirnos. Pues una despedida. A mí me encantó mucho en esta época de crisis una plática con RIMAX Venezuela. O sea, te imaginas que un país donde está un poquito más complicado que el nuestro, y aún así ellos han salido adelante. Entonces, me motiva el hecho cómo se buscan esas oportunidades a pesar de las adversidades. Entonces, ellos pueden, nosotros también. Seguramente que sí, así es, Ricardo. Yo creo que todo es cuestión de pues seguir trabajando, preparándonos y tener una actitud pues positiva de servicio y obviamente aceptando lo que está pasando, pero sabiendo que es temporal y vamos a tener que aprender a vivir de una manera diferente, pero seguramente con una actitud positiva, cuidándonos, estando sanos y cuidando también nuestra salud, que es tan importante. Muchísimas gracias, nos vemos mañana en punto de las 12 del día. El arquitecto Sergio Gómez Rábago estará con nosotros. Gracias. Hasta luego, bye.